¡Ah! Ya no me pregunten las tasas. No existen las tasas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mis 3 Centavos con Roberto Ibarra, socio fundador de Kepen, asesor de seguros de vida. Sí, estoy harto que me hagas la pregunta de siempre. ¿Cuánto es la tasa? Déjate de cosas. Ahí te va. La pregunta del millón que nos hacen a todos los que estamos en la industria de los servicios financieros es ¿cuánto es la tasa? La respuesta siempre es invariablemente depende. Yo sé que no te gusta, a mí tampoco. No me gusta que me preguntes y no me gusta tener que decirte depende siempre, pero esa es la realidad. ¿Y por qué depende? Porque depende del tipo de instrumento financiero del que estés hablando para empezar. Vamos a enfocarnos obviamente a la parte de seguros de vida. Recuerda, existen 3 tipos de seguros de vida con retorno sobre tu dinero o ahorro: dotales, vitalicios y universales. En los dotales, la tasa va a depender de tu edad y del plazo. En los vitalicios, la tasa va a depender de la edad que tienes cuando lo contratas y de por cuántos años vas a aportar. Y en los universales, la tasa va a depender de lo que paguen los mercados. Es decir, va a variar según mercados, según la volatilidad que haya en el mundo. Entonces, no te puedo dar un numerito. Ya sé que quieres el numerito. Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Por qué no es una pregunta inteligente? Ahí te va. Porque las tasas las pensamos siempre en el corto plazo. De entrada, las tasas hay que entender que típicamente se van a hablar en términos anuales. La tasa no es relevante. ¿Por qué? Porque la tasa que te van a dar típicamente va a ser un número, vamos a hablar un 10%. Estoy exagerando como loco. El que te hable de un 10% probablemente trabaje en el medio de bienes raíces. En la industria financiera, si alguien te está hablando de un 10%, ten mucho cuidado en los instrumentos, porque tasa promedio de retorno del 10%, a mi punto de vista, es una barbaridad de exageración. Entonces, ahí te va. Si tú estás hablando de una tasa promedio, la realidad es que los promedios son muy peligrosos porque los promedios nunca ocurren. Ocurre todo lo que está por encima y por debajo del promedio, pero en una planeación financiera correcta con el paso de los años, que dicho sea de paso, no existe una planeación financiera correcta porque es imposible tomar en cuenta los N variables que pueden suceder. Por ejemplo, ahorita una pandemia. Algo que he aprendido con esta pandemia es que todos los planes que teníamos, me incluyo, clientes y yo mismo, son planes que se echaron por la ventana. Realmente es una planeación financiera a muy largo plazo. Creo que hay que cambiarle ese nombre de planificación financiera a decirle vamos a hablar de supuestos financieros y vamos a renovarlos año con año. La planeación financiera debe ser algo que tú en tu mente sea cada año voy a estarle haciendo ciertas modificaciones, porque hacer una planeación financiera para 40 años con una tasa de retorno promedio, que es lo que se maneja típicamente, es un número aquí al final de ese caminito que nunca va a darse, jamás. Ahí te va. Ahí les va el ejemplo de por qué el retorno promedio no es un buen numerito para tener en cuenta. Los que se nos están escuchando en el podcast, tómense el tiempo de verlo en video. A lo mejor les sirve un poquito la forma visual. Entonces, tienes 100 mil pesos en el 2020. Esos 100 mil pesos tienen una caída del 50%. 2021 amaneces con 50 mil pesos, la mitad. Y para que recuperes tus 100 mil pesos necesitas una alza del 100%. Cuando caes 50 y subes 50, recuerda que no tienes lo mismo porque partes de una nueva base. Entonces, para recuperar los 100 mil necesitas dobletear 100% adicional, te lleva al 2022 con tus mismos 100 mil pesos. Partiste de 100, 2 años después terminaste con lo mismo. Si haces la matemática sencillísima de sacar el rendimiento promedio anual de un menos 50 más un más 100, te va a dar un promedio anual del 25%. Pero el retorno neto real, 0. No ganaste absolutamente nada. Con lo que partiste es con lo que tienes 2 años después. Este ejercicio muy ridículo, si lo repites por otros 2 años, va a pasar exactamente lo mismo. El promedio no va a cambiar. Te va a marcar un rendimiento promedio anual del 25%. Y después de 4 años de invertir, tu rendimiento neto sigue siendo 0%. Ese es el peligro de la planeación financiera, que hablamos de promedios. Esos promedios nunca existen. Y ese es el peligro de cuando alguien hace una planeación en su vejez, en la etapa donde más necesitan optimizar el recurso. En México no pasa tanto, en Estados Unidos sí, donde todavía el tema de invertir en bolsa a través de los 401k es muy común. En México no, pero el que tiene más de 55 años y está haciendo su planeación para maximizar y optimizar su recurso a través de la longevidad, si les hablan de este rendimiento promedio, no va a dar. Entonces, no se fijen en el rendimiento promedio. Ahora, yo les dije que les iba a dar un numerito hablando de los seguros de vida. Sí hay numeritos, varían mucho según el tipo de seguro que tienes, pero vamos a hablar del más general, que es el seguro de vida vitalicio. Si tienes entre 30 y 50 años, va a ser muy similar y puedes estar hablando de un retorno aproximadamente de
el 6% anual. Ojo, aproximadamente, depende de tu edad, depende del producto, depende de los años, depende de tu salud, depende de una serie de factores, pero más o menos es un 6%, ¿ok? Entonces, este 6%, recuerda, muy importante, en los seguros es libre de impuestos. Ojo, muy importante, en un pagaré no es libre de impuestos y este es a lo largo de los años. Recuerda que los seguros te ofrecen valores en efectivo o valores garantizados, significa que ese numerito está garantizado. Esa es la gran diferencia y como es un seguro, lo dice la propia palabra, no va a tener estas variaciones. Ahí no, el promedio neto ahí nunca tiene caídas, jamás. Entonces realmente tu promedio anual al neto, hablando en seguros, es casi lo mismo, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo es que el numerito nunca va a cambiar, para nada, pero más o menos te puedes dar una punto de partida con ese 6%. Habrá casos que es del 4, habrá casos que es del 8 y habrá casos que es menos y habrá casos que es más. Para eso revíselo con tu asesor de seguros y recuerda que los seguros de vida tienen 3 costos, solamente 3. El costo del seguro, que es el riesgo que tú le intercambias a la aseguradora por si tú llegas a faltar, enfermarte o accidentarte y no puedes completar tus objetivos hacia el futuro. En Kepen no nos interesa que cobres el seguro, es más, no queremos que cobres el seguro de vida por obvias razones. Entonces el costo del seguro es el número 1, ese va a depender de ti. El costo de administración, lo que gana la aseguradora, y es muy importante que gane la aseguradora porque si ganan ellos tendrán el recurso para pagarte a ti tu dinero en el futuro, y el costo que gana tu asesor de seguros. Estos son los únicos 3 costos. Ya quitándole estos 3, en los seguros puedes esperar una tasa del 6% libre de impuestos. En los demás instrumentos financieros, mucho ojo con este numerito del promedio anual que nunca va a pasar. Gracias por vernos una semana más. Mis 3 centavos con Roberto Ibarra. Nos vemos la próxima semana como siempre. Si tienes dudas, si quieres dejar algún tema, algún comentario, siempre son bienvenidos. Por favor, comparte la información para que le llegue a más gente y elevemos la cultura financiera en toda Latinoamérica.